Cuando piensas en el Imperio Romano, imaginas mármol blanco, legiones invencibles y emperadores gobernando el mundo con mano de hierro desde palacios dorados. Lo que no imaginas es lo que sucedía después de que las puertas se cerraban. Porque hay una historia que los libros de historia evitan contarte. No porque no sea verdad, sino porque es demasiado perturbadora, demasiado oscura, demasiado real. Hay madres que matan por sus hijos, pero entonces existe ella, la madre que asesinó a su propio esposo para colocar una corona en la cabeza de su hijo, la madre que controló cada palabra que pronunció ese hijo, la madre que, según historiadores romanos, llegó tan lejos en su obsesión por el control que cruzó líneas que ni siquiera Roma, con toda su decadencia, se atrevía a nombrar en voz alta. Y el hijo, ese hijo, se convirtió en el monstruo más famoso que el Imperio Romano jamás produjo a Nerón en la historia. Lo llama Locón, lo llama tirano, lo llama el hombre que tocó música mientras Roma ardía, pero nadie te explica cómo llegó a hacer eso. Nadie te dice quién lo construyó. Nadie te habla de la mujer que lo creó, lo controló y luego pagó el precio más brutal que existe. Esto no es la historia de un asesinato. Esto es la historia de dos monstruos que se fabricaron el uno al otro. Uno llevaba la corona, el otro la colocó allí. Y cuando los monstruos se destruyen entre sí, nadie sale con el alma intacta. Si crees que sabes lo que es una madre tóxica, espera a conocer a Agripina. Si crees que sabes hasta dónde puede llegar el odio de un hijo, espera a ver lo que Nerón construyó. La antigua Roma tenía palabras para el asesinato político, para la traición familiar, para la locura imperial, pero no tenía palabras para lo que ocurrió entre estos dos. Nosotros tampoco las tenemos. Solo tenemos los cuerpos que dejaron atrás y las pesadillas que sembraron en la historia. Nerón intentó asesinar a su propia madre 3 veces. Ella sobrevivió al veneno. Sobrevivió a un barco diseñado para hundirse y ahogarla en el Mediterráneo. Pero sobrevivir nunca fue la victoria que ella creía, porque lo que la esperaba, al final, fue más perturbador de lo que cualquier libro de historia se ha atrevido a admitir completamente. Y antes de que descendamos al palacio donde esta pesadilla se desarrolló, escribe en los comentarios tu ciudad y tu país. Porque una vez que veas hasta qué profundidad puede llegar la ambición de una madre y hasta qué extremo puede llegar la rabia de un hijo, nunca volverás a ver a tu propia familia de la misma manera. Si esta historia te hizo sentir inquietud, si te hizo preguntarte hasta dónde puede llegar la ambición humana, suscríbete ahora, porque aquí contamos las historias de la historia que pocos se atreven a contar. Y antes de irte, escribe en los comentarios: ¿crees que Nerón nació monstruo o su madre lo convirtió en uno? Leo cada comentario, porque a veces las respuestas más oscuras de la historia están en lo que ustedes piensan. Agripina la Menor no nació en la bondad, nació en el caos, en el peligro, en la sombra de la locura. Era Hermanao di Caligulau, uno de los emperadores más perturbados que Roma jamás conoció. Sobrevivió a su reinado de terror. Sobrevivió al exilio. Sobrevivió que le quitaran absolutamente todo. Y cuando se abrió camino de regreso a Roma, no vino buscando paz. Vino buscando un trono. No para sí misma. Las mujeres no podían gobernar Roma directamente, pero podían gobernar a través de sus hijos. Y Agripina tenía un hijo adolescente llamado Nerón, que le vendría perfectamente. El problema era sencillo: su hijo no era el emperador. Su esposo, Claudio, lo era, y Claudio ya tenía un heredero británico, su hijo biológico. Agripina necesitaba que Claudio desapareciera y que Británico fuera eliminado de la ecuación. Así que hizo lo que cualquier matriarca romana ambiciosa habría hecho: envenenó a su esposo. La preparación fue meticulosa. No eligió cualquier veneno. Eligió el peor tipo: ancetas, que al principio imitan una intoxicación simple, pero que luego destruyen tus órganos lentamente,
mientras los médicos intentan desesperadamente entender qué está pasando. Contrató a una profesional, una mujer llamada Locusta, que gestionaba lo que los romanos, educadamente, llamaban un servicio especializado. Locusta preparó el plato. Agripina lo sirvió con una sonrisa y sin pestañear, vio a su esposo, el emperador de Roma, asfixiarse con sus propios fluidos, arañar su garganta, morir frente a la mujer que lo alimentó con veneno y frente al chico que lo iba a reemplazar. En cuestión de días, convenció al Senado británico. Era demasiado joven. Nerón era más capaz, ya casado, con la hija de Claudio, Octavia. El resultado estaba decidido. Los votos estaban contados. A los 16 años, Nerón se convirtió en emperador de Roma y Agripina se colocó detrás de su trono, con la mano en su hombro, susurrando cada orden que él repetía ante el Senado. Durante los primeros años, funcionó perfectamente. Nerón era una marioneta. Ella tiraba los hilos. Cuando él hablaba, eran las palabras de ella. Cuando él firmaba decretos, era la voluntad de ella. Incluso mandó acuñar monedas con su propio rostro, junto al de él. El mensaje era cristalino: eres emperador, porque yo te convertí en emperador. No olvides quién tiene el verdadero poder. Pero los adolescentes crecen, y los monstruos no permanecen obedientes para siempre. Nerón empezó a probar límites. Tomó un amante, una mujer liberada llamada Acte Agripina, irrumpió furiosa en sus aposentos. Gritó, amenazó. Le recordó que sin ella no sería nada. Y Nerón, por primera vez, la miró de manera diferente, no con obediencia, con algo mucho más frío. Los consejeros del palacio empezaron a susurrar cosas tan oscuras que incluso incomodaban a los romanos. Y Roma no se incomodaba fácilmente. Lo que se empezó a decir sobre Agripina y Nerón iba más allá del escándalo político. Entraba en un territorio que los propios historiadores romanos documentaron con horror y confusión. Y lo que esos historiadores escribieron lo cambiaría todo. Tácito, el historiador cuyo suegro sirvió bajo el mando de Nerón, lo escribió. Suetonio, que tuvo acceso a los registros imperiales, también lo escribió. Sus relatos difieren en los detalles, pero coinciden en algo devastador. Agripina supuestamente usó su propio cuerpo para mantener el control sobre su hijo. Piensa en lo que eso significa. Estos eran romanos, personas que habían presenciado el reinado de Calígula, personas que habían visto cada forma de depravación que el poder puede producir. Y aún así miraban a Agripina y Nerón y pensaban ansí. Incluso eso es posible con estos dos. Imagina odiar a alguien tan profundamente que deseas que desaparezcan de la existencia. Ahora imagina que esa persona es tu madre. Ahora imagina que eres el emperador del imperio más poderoso de la tierra y no puedes escapar de su sombra. Ahora imagina que esa madre puede haber violado los límites más fundamentales que existen para mantenerte bajo control. El odio de Nerón no era solo político. Era personal, era psicológico. Era una herida que infectó todo lo que tocó, así que tomó una decisión. Intentaría matarla. Pero, ¿cómo matas a una mujer que lleva toda la vida preparándose para ser asesinada? Agripina lo sabía. Sabía lo que era. Sabía cómo funcionaba el poder en Roma. Sabía que en el momento en que dejara de ser útil, alguien intentaría eliminarla. Así que durante años consumió pequeñas dosis de veneno cada mañana. Dosis diminutas que no mataban, pero que entrenaban a su cuerpo para resistir. Se llama mitridatismo. Agripina convirtió su propio cuerpo en una fortaleza contra el método más común de asesinato político romano. Nerón no lo sabía. Aún llamó a Locusta, le dio instrucciones específicas. Ella preparó su fórmula más concentrada. Nerón la colocó en la comida de Agripina durante una cena privada. La observó comer, la observó masticar. Esperó los signos en temblores, en sudor, en colapso. Nada. Agripina
Terminó toda su comida. Levantó la vista, miró directamente a los ojos de su hijo, a través de la mesa, y sonrió, no una sonrisa cálida, no una sonrisa maternal, la sonrisa de alguien que sabe exactamente lo que acaba de fallar. Ella lo sabía y él sabía que ella lo sabía. Entonces, Nerón dejó de ser sutil. Llamó a constructores, diseñadores navales, artesanos, que entendían la mecánica y la distribución del peso. Sus instrucciones fueron precisas. Construid un barco, con un techo que pueda derrumbarse. Hacedlo parecer lujoso, digno de la madre de un emperador, pero diseñadlo para que toda la estructura superior se desplome aplastando a quien esté debajo. Y haced el fondo desmontable para que el barco se hunda rápidamente, ahogando a los supervivientes. Un asesinato disfrazado de accidente. Brillante en cobarde en perfecto, le envió una invitación. Madre, únete a mí, en Bayas, para el festival. Mandaré mi barco personal a recogerte. La noche anterior al viaje, Nerón representó la actuación de su vida. La abrazó, le besó la frente, la estrechó contra su cuerpo. Tácito documenta ese momento con una atención inusual. Quizá por un segundo Nerón sintió el peso de lo que estaba a punto de hacer. Luego, la mandó a morir. El barco zarpó hacia el Mediterráneo oscuro. El techo se derrumbó con un estruendo atronador. Los criados gritaron. El agua inundó el casco. Y Agripina, de 50 años, se lanzó a las aguas negras y frías, y nadó. Llegó a la orilla arrastrándose sobre la arena, tosiendo agua de mar, sangrando en viva otra vez, y le envió un mensaje a su hijo inmediatamente. Sobreviví a tu accidente, hijo mío, no te preocupes, estoy a salvo. Cuando Nerón leyó esas palabras, el color abandonó su rostro. Esa noche, Nerón mandó soldados sin más veneno, sin más ingeniería, sin más esperanzas de que pareciera un accidente. Solo hombres con espadas. Llegaron a la villa de Agripina en la oscuridad. La casa estaba en silencio. Casi todos los sirvientes habían huido, sintiendo lo que se aproximaba. Agripina estaba sola en su habitación. Escuchó los pasos en el pasillo, botas pesada. Varios hombres lo supo. La puerta se abrió de golpe en Agripina. No gritó, no suplicó, se incorporó en su cama y los miró directamente. El primer golpe le alcanzó la cabeza. Cayó hacia atrás, con sangre corriéndole por el rostro. El soldado levantó la espada. Y entonces Agripina, incluso en ese momento, incluso muriendo, tomó el control de su propia historia una última vez. Se desgarró la ropa, expuso su vientre y le gritó al soldado Ventrum Ferry. Golpea el vientre que lo engendró. En sus últimas palabras no fueron una súplica, fueron una orden, fueron una acusación, fueron una maldición. Incluso muriendo, dirigía la escena. La hoja la atravesó una vez, 2 veces, más no gritó. No lloró solo, miró al soldado, hasta que la luz abandonó sus ojos. La mujer que asesinó a su esposo manipuló al Senado y controló a un emperador. Había terminado. Esa noche, según Suetonio, Nerón fue a ver el cadáver. Se quedó de pie sobre el cuerpo de su madre y lo examinó. Hizo comentarios clínicos sobre la mujer que le dio la vida. Luego pidió vino, comió, bebió, y cuando finalmente se fue a dormir, durmió profundamente. Pero el sueño no duró. La primera noche pasó en paz. La segunda noche comenzaron los sueños. Agripina aparecía transformada, rodeada de las furias, las antiguas diosas de la venganza, con antorchas de fuego negro, persiguiéndolo por corredores interminables. Cuando lo alcanzaban, le apretaban el cuello con sus manos, hasta que despertaba ahogándose. Todas las noches, el mismo sueño, el fantasma de su madre. Llamó a sacerdotes, magos, exorcistas, ordenó rituales, sacrificios, purificaciones. Nada funcionó, porque no puedes quemar un fantasma, no puedes matar a alguien que ya está muerto. Agripina creó un monstruo, mató, y luego
Ese monstruo mató a todos los demás que tuvo a su alcance, su hermanastro británico, a su esposa Octavia, incluso a Popea, su amante, embarazada, a patadas hasta la muerte. Cada asesinato hizo el siguiente más fácil, cada límite roto hizo todos los demás irrelevantes. Agripina quería gobernar Roma a través de su hijo. Lo consiguió. Nerón gobernó con la brutalidad que ella le enseñó, con la crueldad que ella modeló, con la absoluta ausencia de límites morales que ella demostró cuando envenenó a su propio marido. Ella creó al emperador perfecto para sus propósitos, solo que no se dio cuenta de que él usaría esas habilidades en ella primero. Esto es lo que ocurre cuando la ambición devora el amor. Esto es lo que ocurre cuando una madre ve a su hijo como una herramienta y un hijo ve a su madre como una cadena. La locura tiene una madre, y a veces la ambición de esa madre es más peligrosa que cualquier veneno. Si llegaste hasta aquí, acabas de ver algo que la mayoría de las clases de historia nunca te mostrarán. Los libros de texto hablan de Nerón tocando música mientras Roma ardía. Lo llaman inestable, tirano, loco. Lo que no te explican es cómo llegó a serlo. Lo que no te dicen es que la locura tiene una maestra. Y a veces esa maestra es la persona que te enseñó a caminar. ¿Podría Nerón haber sido algo diferente? ¿O estaba condenado desde el momento en que Agripina colocó una corona en su cabeza y le susurró que le debía todo? Escribe tu respuesta en los comentarios. Y si este tipo de historia oculta es lo que buscas, dale a suscribir para no perderte la próxima historia que nunca te enseñaron en la escuela. Comparte esto con alguien que crea que tiene problemas con su familia, porque la perspectiva lo cambia todo. Al final, Nerón obtuvo exactamente lo que quería. Finalmente, fue libre, libre del control de Agripina, libre de sus susurros, libre de su sombra, libre para volverse completamente loco, libre para destruir a todos los que alguna vez le importaron, libre para quemar Roma y quemarse a sí mismo en el proceso. Esa libertad lo destruyó más completamente de lo que el control de su madre jamás pudo haberlo hecho. El último regalo de Agripina a su hijo fue enseñarle que el asesinato resuelve problemas. El último regalo de Nerón, asimismo, fue demostrar que ella tenía razón. Y Roma, observando desde el Senado y los pasillos del palacio, aprendió que los monstruos no necesitan nacer. Solo necesitan al maestro correcto. Si esta historia te dejó pensando, si te hizo ver que los monstruos de la historia no siempre nacen, a veces se crean, suscríbete ahora a Exploradores de Historia, porque aquí no contamos la versión cómoda de la historia. Contamos las historias oscuras que los libros prefieren dejar en silencio. Y antes de irte, dime en los comentarios, ¿crees que Nerón habría sido diferente sin Agripina, o su destino ya estaba escrito? Leo cada comentario porque a veces entender el pasado es la única forma de entender la oscuridad humana.